Bienvenidos a este nuevo tema de la unidad temática de liberación de lotes de productos biológicos. Este segundo tema son los productos que requieren liberación de lotes por la autoridad. Primero vamos a ver esta división muy simple de los productos. No es una división oficial, no es algo que tenga mucha ciencia detrás, es simplemente una forma general de que nosotros entendamos cómo se subdividen los productos. Esto es básicamente lógica. Por ejemplo, los primeros tenemos los sintéticos, que estamos hablando de aquellos que obtenemos a través de reacciones que producen nuestras moléculas a través de síntesis química. Suelen ser moléculas pequeñas. O también aquellos que se obtienen a través de una purificación muy sencilla. Tienen un extracto de una planta y hacen alguna purificación, obtenemos la sustancia activa y es muy rápido también, suelen ser moléculas pequeñas. Finalmente, pasamos después a esto a algo que es semisintético. ¿Por qué semisintético? Porque puede empezar siendo un biológico muy simple, una proteína muy pequeña, y después le dan un tratamiento sintético que la transforma en una sal. Nuestro ejemplo que vemos aquí pues es la heparina sódica. Comienzas con un extracto, con un tejido, y finalmente le haces una transformación en síntesis química y obtienes la sal, heparina sódica. Entonces, como ven, es semisintético porque no empezamos con algo que sintetizamos en el laboratorio, no es una síntesis química. La primera parte lo tuvimos que obtener como un biológico. Y al final, como tercera, que es el que estamos viendo en nuestros temas, son los biológicos. Ahí podemos tener dos grandes grupos. Los biotecnológicos, que es un biológico que pues, fue manipulado para que salga como nosotros lo necesitamos, pero finalmente sigue siendo un biológico. Y los biológicos directos, que obtenemos a través de métodos más clásicos, donde no estamos alterándoles nada. Y bueno, todo esto se tiene que liberar de alguna manera. Los sintéticos tienen una liberación, semisintéticos, biológicos, todo tiene una forma de liberarse. Ahora vamos a ir viendo cómo son esas liberaciones. Y finalmente estas se suman, Veamos, por ejemplo, un medicamento cualquiera, sea de síntesis, semisintético, biológico, llámenlo como quieran. Simplemente por ser un medicamento tiene una cierta ruta de liberación. Esa nos la marca la norma oficial mexicana 059 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Tiene ahí un numeral 12, nos habla de cómo liberar un producto terminado. Este numeral nos habla de que es un proceso, es un procedimiento que ya está establecido, hay que integrar un expediente, hay que revisarlo, ver que no le falte nada, que todo se haya fabricado correctamente. Si fue aquí en territorio nacional, pues vamos a tener todos los factores que pudieron haber afectado esta fabricación. Todo eso se tiene que revisar antes de liberar el lote. Y también te dice que además de todo lo que está en el expediente, tienes que tomar en consideración algo más, que es cualquier otro documento u oficio relacionado con la calidad del producto, incluyendo reportes de desviación o no conformidad. ¿Qué más hay allí? Dice aún, pues otro documento u oficio relacionado. Si fuera un biológico, necesitamos algo más para terminar de liberar oficialmente, digamos, el producto, que es el permiso de venta o distribución, que nos da COFEPRIS en este caso en México. Todo eso necesito para realmente hacer una liberación. Yo puedo hacer una liberación interna en mi planta y decir, este lote ya está bien. Ahora sí, vete a tramitar con COFEPRIS para ver que nos den el permiso, antes de que lo pueda yo sacar al mercado. Pero también nos habla del caso de productos de importación. Y ojo aquí, te dice, debe realizarse el control analítico por el importador y seguirse el mismo procedimiento de liberación de la norma. Y si es de cadena fría, pues más. Todavía tienes que revisarle que no haya pasado nada durante la transportación, el manejo, que la cadena fría se haya conservado bien. ¿Por qué está resaltado ese del control analítico por el importador? ¿Se acuerdan que en el tema 1 decía, y si yo ya analizo con un tercero autorizado aquí en México, pues aquí, ¿por qué?
El nacional dices, sí, yo entiendo que lo tengo que analizar antes de hacer otra cosa, sino de dónde saco el certificado de analítico, el producto terminado. Pero bueno, no de importación, dices, ya viene con el certificado del fabricante y le voy a pedir a la autoridad que además me lo libere. Pues ya, ¿no? Ahí queda. Pues no, ¿qué creen? Miren, aquí está liberación de medicamento. El producto de importación también tiene que hacer un control analítico por el importador, aquí mismo, en México. Y no es que estamos hablando del control que hace COFEPRIS, ese es de la autoridad. Así que, entonces, ¿cuántos certificados estamos sumando en un producto de importación del fabricante, en el extranjero, en el importador en México? Y después va a quedar el certificado oficial de la autoridad por el que se está liberando un biológico. ¿Ok? Así que hay que poner atentos a estas cositas que parecen simples, pero que cuando las lees hay un problema. Y si no es un medicamento, yo traigo un dispositivo médico. ¿Se acuerdan que veíamos? Hay también biológicos dispositivos médicos. Bueno, también tiene su propia norma, la norma 241. Igual, de buenas prácticas de fabricación, pero de dispositivos médicos. De este, tienen el numeral 14, igual, liberación de producto terminado. También te habla de cómo liberar los importados. Te decía, es un procedimiento para inspeccionarlos. Tienes que mantener un registro de todas las actividades. Vas a revisar certificados, el producto. Y también te dice, la cantidad de muestras a evaluar debe determinarse con base en criterios estadísticos. La cantidad de muestras, ¿qué te dice? Pues que también tienes que hacerle una revisión. En medicamentos ya decía, tienes que analizarlo en el laboratorio. En los dispositivos médicos son tan diversos que te dice, hay una cantidad de muestras que tienes que evaluar. ¿Cómo lo vas a evaluar? Depende del dispositivo. En los dispositivos médicos que son de tipo biológico, pues ya lo vemos. Sí va a tener que pasar por un laboratorio. Aquí no te dice exactamente que lo hagas a rajatabla, porque les decíamos, depende del dispositivo médico. Pero sí, tienes que evaluar una muestra. Y si es de fabricación nacional tu dispositivo médico, pues ahí sí, todo a todo. Muy parecido a medicamentos, con sus diferencias, obviamente, dependiendo de qué dispositivo médico es. Y además tienes que guardar tus muestras de retención. También para los importados. Cuando consulten su norma 241 verán que también hay muestras de retención, pero no se guardan en México. Las pueden guardar en el extranjero. Entonces, ya tenemos la liberación del medicamento cualquiera, sea biológico o no, un dispositivo médico cualquiera, igual, sea biológico o no. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Los biológicos. Es lo anterior más esto nuevo. Recordemos que la Ley General de Salud, en el artículo 230, decíamos que te obligaba a tener un control externo. Ahí está, te dice, todos los productos requieren de control interno en un laboratorio de la planta productora, o sea, el fabricante, y de un control externo en los laboratorios de la Secretaría. Ya vimos en el tema anterior quiénes son los controles externos, en qué laboratorios de la Secretaría. Para hacer memoria rápidamente, son el laboratorio de COFEPRIS, que es la CAYAC, la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, los terceros autorizados y los LCARS, los laboratorios de control analítico auxiliar a la regulación sanitaria. Y también te decía que en el reglamento de insumos para la salud es el que dice sí o sí necesitas lote a lote un permiso. Cuando consultan el texto es más amplio. Ahí está muy claramente establecido. En el 43 te dice que los productos de origen biológico, sean nacionales o extranjeros, todos los lotes te los tienen que autorizar con resultados analíticos por la Secretaría. También te da una excepción. Dice, bueno, ¿y qué tal que me zafo por ahí? Pues sí, claro, hay muchísimos biológicos que pueden tener una excepción. Aquí te dice, los productos provenientes de los lisados bacterianos y las preparaciones microbianas para uso oral no inmunológico. Porque se acuerdan que decíamos, el lisado bacteriano de esos que se usan en invierno. ¿Y para qué te los dan? Pues para que no te enfermes. Tiene una inmunicidad, te da un efecto inmunológico de muy corta duración. Entonces esos no están exceptuados de la liberación.
Entonces, ¿a qué se refiere esto de los guisados bacterianos y preparaciones microbianas para uso oral no inmunológico? Vamos, lo más sencillo, lactobacilos. A quien no le han mandado un lactobacilo, le dicen, sabe que usted se tomó un tratamiento así, así y asado, se le murió ahí la flora, le quedó muy mal la intestinal, tenga, tómese esto, lo va a comprar en su farmacia y se lo toma. Ahí tenemos una preparación microbiana para uso oral, pero no es inmunológico, simplemente es como una ayuda a tu flora intestinal. Entonces, esos sí están exceptuados y estamos de acuerdo en que siguen siendo una preparación microbiana y es biológico. Ahí están tus bichitos nadando en lo que te den. Una ampolleta, a lo mejor son liofilizado en capsulita, yo qué sé. Y la otra, ¿qué otros biológicos hay? Decíamos los biotecnológicos. Pues ahí tenemos el 138 bis en el mismo reglamento, te dice los biotecnológicos de importación. ¿Se dan cuenta? No te separa los biotecnológicos nacionales. Los biotecnológicos nacionales siguen siendo de origen biológico y aquí salen vía artículo 43. Pero también, como decíamos, no se les da, no se pide lo imposible, no se pone a alguien cuando no está ahí tan fácil las reglas. Dices, porque yo tengo que pasar por el 43 y los de importación no. Vamos a verlo más adelante. Ustedes no se preocupen. Porque un biotecnológico de importación en medicamento te dice que los análisis los pueden hacer en su laboratorio de control de calidad o bien en un laboratorio que cuente con certificado de buenas prácticas de fabricación emitido por la Secretaría. Y si los análisis se hacen en el extranjero, entonces, ¿qué te da a entender? Que si yo certifico toda mi planta junto con su laboratorio en el extranjero, ya puedo ocupar ese para liberar aquí en México. No tengo que repetir todo en México. Y eso es bueno. Entonces, vamos a ver en resumen estas 3 vías de liberación. Por ejemplo, el más fácil, biotecnológicos no vacunas. ¿Se acuerdan que decíamos en el primer tema? Todos los biotecnológicos se liberan a través del 138 bis del RIS, excepto las vacunas. Las vacunas son 43 sí o sí. Entonces, vamos a hacer esto, análisis del fabricante, que es tu liberación interna, o en un laboratorio con un certificado de buenas prácticas. Y ya, si todo está bien, lo saco producto al mercado y ya le toca nada más vigilancia sanitaria y farmacovigilancia. Tienes un biológico nacional, pues tienes tu análisis del fabricante en México, haces una liberación interna en espera de aprobación de la autoridad mexicana, haces tu análisis de la autoridad mexicana después ante COFEPRIS, obtienes tu permiso de liberación de lote a través de toda la ruta que vimos en el tema anterior y lo haces con un laboratorio oficial, tu análisis. Finalmente, ya cuando tienes tu permiso, puedes sacar tu producto al mercado y puede ser sujeto de vigilancia sanitaria y también lleva toda su farmacovigilancia. Y si eres un biológico importado, pues se te aumentan los pasos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero analiza el fabricante, hace su liberación interna. Si fue una vacuna o un hemoderivado humano, tiene que tramitar esta liberación también con su autoridad en el país de origen. Lo manda. El importador nos dice la norma 059 y la 241 que tienes que hacerle una evaluación como importador aquí en México. Haces una liberación interna, estás en espera de la aprobación de la autoridad mexicana, o sea, de COFEPRIS. Mandas tu trámite a COFEPRIS, le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que me liberes mi lote, te va a hacer tu análisis por la autoridad mexicana en un laboratorio oficial, te emiten tu permiso y ya, ahora sí, puedes sacar tu producto al mercado. Lo mismo, puede ser sujeto de vigilancia sanitaria, farmacovigilancia y cualquiera de estas dos rutas, vigilancia o farmacovigilancia, puede llevarte a que en algún momento tengan que hacerte un análisis post-comercialización. Entonces, pues, hay muchas rutas. ¿Y qué dijeron? ¿Y qué pasó entonces con los biotecnológicos de fabricación nacional? Para darles igualdad de condiciones, pueden hacer la misma ruta que un biotecnológico no vacuna de importación. Su análisis del fabricante y producto en el mercado. Yo ahí les recomiendo que vean la norma 059, ahí en la actualización que hubo de emergencia en el 2023, en la versión 2015 original, tienen que hacer su investigación.
porque ese tipo B de liberación de biológico no es la que tiene como tema central estas sesiones. Pero es bueno que ustedes los conozcan, ya saben que existen, hay que estudiar también por su parte estas normatividades. Ya vimos en el tema anterior cómo se van analizando. Ahora, ¿qué vamos a entonces a identificar de mi producto? Yo digo, bueno, yo tengo tal producto. ¿Cómo entonces sé qué ruta de las tres le toca? ¿La corta, la mediana o la ultra larga? Bueno, estas rutas ultra largas, medianas y cortas, en la industria y en donde tú quieras te implica tiempo. Y el tiempo también es dinero, todos lo sabemos. Y entre más análisis, más costoso. Lo hago una vez, lo hago 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas? Entonces tengo que revisar mi normatividad para saber exactamente dónde va a caer. ¿Qué tienes que buscar en la normatividad? Las definiciones. Si hay una definición o una clasificación donde yo vea que aparece mi producto, pues allí ya lo ubiqué. Y si no me es tan claro, pues sigo leyendo lo que hay en la normativa. Toda la normatividad tiene palabras clave, todas. Hay que saber ubicarlas. En los artículos que ahorita vimos, habían unas palabras con negritas. ¿Se fijan? Recuerdan que decíamos producto importado, muestra de retención, cantidad de muestras a evaluar, una liberación por el fabricante, un certificado del fabricante, las pruebas que tiene que hacer o la debe de completar, las pruebas farmacopéicas. Todo eso no te está diciendo tal vez directamente, tienes que realizar un análisis en un laboratorio tal. Pero al decirte muestras, ¿para qué quieres muestras si no las vas a revisar? Entonces, en el momento que tú ves que dice muestras, dices, algo le tengo que hacer aquí. Acepción que no me diga, y también puede ser en el extranjero. O no, tiene que ser en México. O no te dice nada, simplemente se tiene que evaluar. Hay mucho que revisar. Y obviamente tienes que usar poco la lógica, técnica, científica, para que vayas encasillando tu producto. Por ejemplo, dices, yo tengo un producto X que dice que son proteínas parecidas a tal otra cosa. Dices, una proteína. Eso me dice, número 1, técnica científica lógica. Las proteínas que es parecida a una partícula viral o pues es una proteína compleja. Entonces eso, ¿cómo lo tengo? Como tengo una proteína de esa complejidad. A fuerza son procesos biológicos. Entonces, bueno, ya tengo ahí un biológico. Ahora, ¿es clásico o es biotecnológico? Proteína parecida a una partícula viral. O sea que ya la diseñaste. Sí, perfecto. Dices, ok, entonces a lo mejor me voy por la ruta biotecnológica. Tienes que revisar tu proceso de fabricación para saber si eso no es. Pero al final te dice parecida a una partícula viral. ¿Dónde vemos virus y para qué hacemos medicamentos con virus? O parecidas a virus. Hay que pensarle. ¿Qué pasa cuando te ponen una vacuna contra el virus del sarampión? Te lo presentan un atenuado o uno que ya está muerto, como nos dicen normalmente. O sea, una vacuna inactivada para generarte una inmunidad. No se sabe de ningún otro, al menos yo no tengo conocimiento, tal vez alguno de ustedes sí, pueden discutirlo entre ustedes, comunicarse en los foros si es que tienen. Cuando conozcan algún medicamento que es de un virus o parecido a un virus, o es un virus muerto, o es un pedazo de virus, o como ustedes le quieran decir. Aquí estamos hablando en confianza, digamos, para que nos entendamos. Solamente para la vacunación. Entonces estamos hablando de que aunque haya yo tenido un proceso biotecnológico para obtener mi partícula, etcétera, dices, bueno,
pero es vacuna. Entonces, ¿para dónde me tengo que ir? Decíamos, todas las vacunas van por liberación de la autoridad, por el artículo 43 del reglamento de insumos del RIS. Entonces, pues ya ni para dónde me muevo. Si me dice que es inmunológicos, que es una vacuna o que va a ser para una vacuna, tan tan. Recibí mi registro sanitario o lo voy a importar y dice, ¿para qué es esto? Ah, pues esto es una... ¿Qué les gusta? Una hormona. Y dices, ah, ok, una hormona. En primer lugar dices, ¿y cómo tuvimos esa hormona? Tienes que echarte un clavadito allí en tu dossier de registro para ver cómo se obtiene esa hormona. Dices, ah, pues fíjate que está extraída de tejido de cerdo y luego la purificamos. Y ya una vez purificada, la formulamos y ahí están nuestras ampolletitas. Ah, bueno, pues viene directo de un tejido, no le hicimos prácticamente nada más que extraerla, purificarla, sacar el pedacito que yo quería, esa hormona, y la estoy vendiendo. Entonces, ¿qué es eso? Pues es un biológico. Simple. Pero si te dicen, oye, ¿de dónde sale esa hormona? Ah, pues la sintetizamos, compramos esta materia prima y luego aquí la modificamos con esta otra, obtenemos esta configuración y luego la formulamos y ya se vende también. Inyecciones prellenadas, por decir algo. Las dos son inyecciones prellenadas, las dos son una hormona, pero una viene directo de una obtención de un tejido de cerdo, biológico puro, y el otro viene que compramos una materia prima, que es un químico X, lo transformamos en nuestra fabricante y ya nos salió otra. ¿Qué es eso? Pues síntesis química. Entonces esa no es para biológico. Y así nos vamos. Ahora vamos a intentar ver cuáles son las definiciones de productos biológicos y la clasificación que mencionábamos. Decíamos esas dos cosas, definiciones y clasificaciones. Aquí en México tenemos en definiciones de producto biológico en nuestros mismos lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes, el artículo primero, fracción 22. Ahí te dice producto biológico, los obtenidos de seres vivos, básicamente aquí lo podemos ver, exceptuando los virus. Y ahí todavía se está examinando si está vivo, muerto o qué es eso. Pero bueno, finalmente, para efectos prácticos todo lo demás sigue vivo. ¿Y con qué fines va a ser toda esa obtención? Preventivo, terapéutico, rehabilitatorio o de diagnóstico. Y que son administrados al paciente. Se incluyen esos a los hemoderivados. ¿Por qué dice, ay, por qué se incluye a los hemoderivados si ya nos quedó muy claro que todo eso viene de un tejido? Porque si recuerdan en el artículo 43 del reglamento, que ya tiene muchísimos añitos, tiene sus ayeres, dice allí productos biológicos y hemoderivados, cuando de la ley claramente nos dice que los hemoderivados es una parte de los biológicos. Entonces, eso lo vamos a ver también ahorita en la clasificación. Quienes hicieron su tarea y leyeron los artículos de la ley ya lo saben, ya lo vieron. Y también te dice de diagnóstico. Entonces, ¿qué hablamos con los de diagnóstico? Los medicamentos no diagnostican, los dispositivos médicos sí pueden servir como diagnóstico, pero también te dice que son administrados al paciente, o sea, no cualquier dispositivo médico que sea administrado al paciente. Esta definición te ayuda un poco a aterrizar más, pero sí, siempre hacia arriba la jerarquía te lo va a ir dando más general, como aquí, Ley General de Salud, ahí está tu clasificación. Entonces, ¿qué te dice en su artículo 229? Aquí sí ya vamos a ver el texto tal cual. Los productos de origen biológico. También te dice, o sustancias análogas semisintéticas. Ya vimos al inicio de esta sesión cuáles son las semisintéticas, un ejemplito, y te empieza a clasificar. No te está definiendo, te da una clasificación, pero al ver una clasificación, aunque no existiera la definición, te da mucha idea. Te habla toxoides, vacunas, preparaciones de uso parenteral, vacunas virales de uso oral o parenteral, sueros, antitoxinas de origen animal, hemoderivados, vacunas, preparaciones de uso oral. Se fijan ahí, dice preparaciones microbianas para uso oral. Si yo lo dejo hasta ahí, también estos lactobacilos que te pueden dar, hasta el yogur que viene, podría ser una preparación microbiana para uso oral y no nos está librando yogures.
Entonces, por eso en el 43 se especifica que es algo que tenga una excepción, son aquellos que no tienen un uso inmunológico. El yogur no es inmunológico, pero sí otros que te dicen, este es para la temporada invernal, para que tu cuerpo tenga una reacción inmunológica y se pueda defender mejor de los bacterias, coquitos y demás que andan por ahí en el ambiente de la temporada y no te enfermes. También te sigue hablando de materiales biológicos para diagnóstico que se administren, antibióticos, hormonas macromoleculares y enzimas. Y ahí está la última que veíamos en el anterior tema. Las demás que determina la Secretaría de Salud. Y este demás, pues es también lógica científica, como lo estamos identificando. De allí es que salen, pues muchos. Un ejemplo de decisión rápida, pero esto no es una regla, no está fijo, pero simplemente es un ejemplo de decisión. Por ejemplo, te dice, tu producto o total o tiene parte, un componente. Esos componentes o ese producto tiene su origen en cultivos de laboratorio o se hace con tejidos o derivados orgánicos de cualquier organismo vivo. Y dices, pues sí, ok, vamos a la siguiente pregunta. O tú dices, no viene de nada ni tiene ningún componente de esos, todo es pura síntesis. Bueno, pues entonces ahí nos detenemos. Dices, no, pues no es biológico. Entonces vaya a la liberación de medicamento o dispositivo médico normal. Ahí están las normas 059 241. Pero si te sale un sí, ¿qué crees que sí? Si trae un componente. O todo el producto es. Todo su activo principal y ahí viene. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es de uso inmunológico? Sí es de uso inmunológico. Corta o larga duración, no importa, pero dice sí, pues ya, ni modo. Vas a requerir liberación de la autoridad lote a lote como un producto biológico. No te está preguntando en ningún momento del origen, simplemente sí, vas por el reglamento, artículo 43. Y si contestas no, tampoco es para uso inmunológico. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Su proceso de obtención es biotecnológico? ¿Su fabricación es el biotecnológico? Dice sí. Perfecto. Bueno, ¿qué crees? Te vas por la vía más corta. Se libera conforme al artículo 138 bis del reglamento y la norma 059. Digo, corta entre comillas, porque si tu laboratorio del fabricante no tiene este certificado de buenas prácticas, pues ya necesitaste también analizarlo allá y analizarlo aquí en México. Ahí sí te dice la norma 059. Y también el RIS, el reglamento. Pero si lo tienes, aleluya, ya. Con el puro certificado del fabricante, que tú tengas una copia aquí como importador, eso ya está liberado. Y si finalmente dices, no, tampoco es de proceso biotecnológico. Bueno, pues entonces va a requerir liberación de la autoridad lote a lote con producto biológico, de nuevo, por el reglamento, el RIS, el artículo 43. Es un ejemplo muy burdo si ustedes quieren, pero es bastante útil. Bueno, eso es en México. Y ahora, ¿qué pasa en otros países? Porque luego me dice Cofepris, entre sus requisitos, quiero el certificado de liberación de lote de mi producto. Y dice, oye, pero pues es que a mí me dice mi país de origen que no me da esas liberaciones. Que no lo emiten. ¿Yo qué le hago, no? O sea, ¿qué te entrego? Porque pues ya valí. Si tú me estás pidiendo algo que no puedo obtener, ¿qué va a pasar con mi liberación? ¿Me la vas a detener? Porque pues ahí sé que es un requisito. Pues no, tampoco. Pero normalmente sabemos cuáles son los productos que sí se liberan a nivel mundial de biológicos, sí o sí, y cuáles no. Pero pues también depende mucho de tu país de origen, porque cada país tiene su propia normatividad. Entonces, ¿cómo le sabemos? ¿Cómo sé yo como usuario antes de presentarme ante Cofepris? ¿O cómo sabe Cofepris que si le digo, no, es que te juro de verdad que no me limite la liberación del país de origen? ¿Y cómo se lo demuestra? Porque Cofepris va a decir, a ver, demuéstramelo, porque por esas de que yo te juro de verdad que no, pues sí hay el voto de confianza de las declaraciones de decir verdad bajo protesta, pero lo mejor es documentar, ya lo veíamos en el tema anterior. Entonces, ¿qué puedes hacer? O incluso si dices yo voy a exportar, o voy a vender, o
¿sabes qué? No sé, mi compañía me manda a otro país y ahí también voy a liberar biológicos, porque dijeron, tú tienes experiencia en liberación de biológicos. Órale, te vas a ir a tal país y ahí también vas a ayudar a la liberación. Pues sí, pero cada país tiene su normativa, ya decíamos, hay que empezar a analizar de mayor a menor jerarquía. En este caso, la ley me lo decía, después el reglamento, luego los lineamientos, hay otros acuerdos, ahí que aparecen. Y si no tengo ni la menor idea, pues entonces, como cultura general, puedes agarrar todo lo que está en las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Esa es una excelente directriz, como dice allí, para ubicar qué se libera por la autoridad, qué no se libera por la autoridad. En el primer tema veíamos un comentario general de lo que para la OMS se trata un producto biológico. Ellos no ponen allí dispositivos médicos, básicamente, pero sí tiene toda una sección de su sitio de internet dedicado a biológicos. Y entonces siempre vamos a ver al menos 2 biológicos que se liberan por las autoridades. Las vacunas de cualquier tipo de fabricación, de cualquier variedad, etcétera, etcétera, que sea para uso humano, y los hemoderivados humanos. Estos 2 no hemos visto un país que no los libere. Y nos llegan de muchos países. ¿Dónde más te puedes dar una idea? En la misma Organización Mundial de la Salud, ya les decíamos, tienes que revisar y buscar cosas como palabras clave. Por ejemplo, si quieres saber de un producto específico, si se libera o no, hay una sección en la OMS que tiene una serie de reportes técnicos y están dedicados a diferentes tipos de productos. Y ahí te dicen. Obviamente, cómo te los van a liberar en cada país, pues el estilo varía. Y en los de fabricación nacional en ese país, pues no hay mucha diferencia. O sea, tú lo fabricas, lo analizas, te haces tu liberación interna y le dices a la autoridad, ¿sabes qué? Necesito esta liberación. Ya sea que te lo haga en el lote de granel formulado, en el lote ya envasado, en el lote de producto terminado o a través de diferentes seguimientos, a lo mejor te lo hace por visitas de verificación a tu planta o porque le mandes reportes de cierto tipo. Hay muchas variedades. Y en los productos importados, pues también se puede hacer muchos estilos de liberación. Pero para estos importados, que ya fueron liberados por otra autoridad, digamos una vacuna, un hemoderivado que mencionamos, son los que prácticamente al 100% te los van a pedir en cualquier país que te lo vayan a liberar a donde llegues. La OMS está exhortando a los países a que no repitan análisis de laboratorio, porque ya lo veíamos también en el tema anterior. Puedo hacer una prueba, me sale bien, luego la corro otra vez, a lo mejor no me salió bien, luego la vuelvo a correr y si me sale. O sea, son muy, 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 muy sensibles, tanto las pruebas como los productos a diferentes variaciones, y a veces te va a decir bien, a veces te va a decir mal. Ya son mucho más robustos, claro, todos nuestros productos y métodos de análisis, de tal manera que casi podemos decir con mayor certeza que si está bien, cuando algo sale mal, pues es porque de verdad estuvo mal. Pero de todas maneras esas pruebas, decíamos, son complejas, son largas, son costosas y además, si ya lo hizo otra autoridad, pues puedes tú tal vez omitirlo. La OMS para eso nos dice, prueben un esquema de reliance entre autoridades. Toda la empresa, todas las industrias me dirán, sí, no, necesitamos repetir, o sea, la calidad nos la probaron en un lado, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Podemos hacerlo, claro que se puede hacer, pero ahí estamos hablando de que implican cambios normativos. Aquí ya lo vimos, o sea, que te dice la ley, control externo en un laboratorio. Para modificar todo eso necesitaríamos hacer cambios a la ley, al reglamento, a los lineamientos, y esos son procesos muy largos.
Otra opción es que te diga, puedo hacer un reconocimiento unilateral o un reconocimiento bilateral, pero pues ya estamos ahí entrando en temas más de normativa, más abogados, más en Congreso, etcétera. Entonces, esto queda un poquito fuera del tema que estamos aquí viendo, pero para que sepan un poco y entiendan también de que no es tan sencillo hacer este reliance. Uh-huh. Recuerdan que en el tema anterior veíamos en simplificación para buenas prácticas que dice un acuerdo de reconocimiento mutuo. Ahí la clave mutuo es la que dice no puedo hacer yo un reconocimiento unilateral. Por lo tanto, no puedo usar cualquier certificado y tengo que usar el de COFEPRIS. Como ven, todo esto caen en algunas pequeñas palabras que no es tan fácil salvarlas. Pero así es que hay que prepararse para hacer liberaciones. Veamos, por ejemplo, estos dos, los documentos técnicos que son más comunes que te van a pedir sin importar a qué país vayas y a lo mejor te lo reanalizan en el siguiente país donde se esté importando o no te lo analicen y solamente sea documental. Siempre te van a pedir al menos estas cosas. Para las vacunas, el protocolo resumido de fabricación. Del tema 4, el químico Edson nos va a hablar de este protocolo resumido, qué es, qué contiene, qué es importante. El certificado de análisis de producto terminado también, sí o sí te lo van a pedir, aquí y en todas partes. Y no solo para vacunas, sino para cualquier cosa. Y los hemoderivados, por otra parte, que te van a pedir trazabilidad de los lotes del plasma. Y en vacunas era la trazabilidad de los lotes durante la fabricación, todo. Y si es de varios antígenos, con más razón. En los hemoderivados, pues estos lotecitos de plasma y todos los productos intermedios y todo lo demás es lo que va a hacer la mayor necesidad de trazabilidad. Obviamente, todos los registros del proceso de fabricación y los resultados de sus controles, que serían como el mayor similar al producto resumido de fabricación de una vacuna. Cambia el nombre, pero básicamente es casi la misma información, o prácticamente la misma información. De nuevo decíamos el certificado de análisis de producto terminado, y además para hemoderivados te van a pedir un certificado de ausencia de enfermedades hemotransmisibles. Lo normal, VIH 1 y 2, hepatitis B, parvovirus y algunas otras cosas, ya dependiendo de cada país. Por ejemplo, con nosotros veíamos en el tema anterior, en México te van a decir que además de esas pruebas de esos virus, también tienes que hacer la prueba de parásitos. Recuerdan que tenemos ahí ese permiso especial que es para exentarlos. Entonces, como ven,